Primero que todo, voy a dar un resumen de dónde nace el proyecto de acuerdo. Nosotros como concejales fuimos concejales ponente de nuestro plan de desarrollo. En la línea 3, Zipaquirá Vivienda Digna, en nuestro programa número 37, quedó establecido asignar 480 viviendas a la gente menos favorecida de la ciudad de Zipaquirá. Eso quedó establecido en nuestro plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo es el proyecto de acuerdo número 05 de 2020, en el mes de mayo del primer año. Después de haber sido aprobado este proyecto de acuerdo, nuestro plan de desarrollo, el gobierno municipal radica el proyecto número 28 en el año 2020. Ese proyecto de acuerdo fue aprobado, si no estoy mal, con 13 votos positivos y 4 negativos. En el mes de diciembre del año 2020 es aprobado y es incorporar el suelo urbano del lote número 28 del barrio Paso Ancho. Ese era el título y el artículo y la unidad de materia de ese proyecto de acuerdo. Después de haber sido aprobado y de haber incorporado el lote número 28 para la vivienda de interés prioritario, el gobierno municipal, la administración municipal, tenía 2 años después de haber sido aprobado. Tenemos que recordar que este proyecto es articulado con la famosa Ley Lleras, la Ley 1537 del año 2012, en el gobierno Santos. Esta ley, que es una política pública de vivienda de interés prioritario a nivel nacional, caducaba y se vencía el 31 de diciembre del año 2020. Por eso fue que se aprobó antes de que caducara esta ley Lleras. Después de estos 2 años, que lo permite la ley 388, el gobierno municipal tenía que ir articulado y mancomunado con este proyecto de acuerdo 015 de 2022. En unidad de materia de este proyecto de acuerdo, ¿qué nos dice? Es darle la facultad al señor alcalde de que firme hacia una fiducia el predio donde se va a construir las 480 viviendas de interés prioritario. En nuestra ponencia lo resaltaron diferentes concejales, el concejal Ronald Ortiz lo resaltó, que desde nuestra ponencia indicamos que hubo 2 diferentes licitaciones. La licitación número 13 de 2021, que esa licitación se hizo el año anterior. La administración municipal hace unos pliegos, hace una licitación, hace el proceso, y era para la selección de la constructora como tal. La constructora que cumplió los requisitos para la construcción de este proyecto de vivienda de interés prioritario en la ciudad de Zipaquirá fue la constructora Capital. Después de eso viene la licitación número 01 de 2022, la del presente año, que era la de la selección de la fiducia. Se presentaron 3 bancos, el Banco Popular, Banco Bogotá y Banco Citibank, si no estoy mal. En esa selección de esa licitación pública que hizo la oficina jurídica del municipio de Zipaquirá, fue seleccionada el Banco Bogotá. Banco Bogotá es la fiducia que va a administrar estos recursos de la construcción del proyecto de vivienda. Bueno, creo que en este acuerdo que se aprueba el día de hoy, digamos, se adolece sobre todo de falta de claridad para las familias que quieren acceder a la vivienda. Entre otras porque las que no quedaron no saben por qué no fueron escogidas, y nosotros tampoco tenemos la información de las que fueron escogidas porque no nos entregaron pues dicha información. Hablando pues de una protección de los datos personales, pero pues no estamos pidiendo ni datos digamos financieros ni datos de la vida personal íntima de cada quien, sino datos generales de los listados. Entonces queda desprotegida la gente realmente, que los beneficiarios, porque han cambiado digamos la versión del costo del proyecto. Al inicio el contrato de fiducia dice que el proyecto de vivienda va a costar 39.000 millones. En un derecho de petición que yo presenté dicen que 46.000 millones, pero no es muy claro, digamos,
¿A qué hace referencia ese cambio del costo del proyecto de vivienda? En la medida en que el costo del proyecto de vivienda sea mayor, pues ¿quién termina pagando? Las familias. Entonces hay una falta de claridad sobre esto, y también, digamos, pareciera que el proyecto de acuerdo no está presentado para proteger a los beneficiarios, a las posibles familias beneficiarias, entre otras porque parte de lo que manifestaba yo en el estudio de este proyecto es que el subsidio para las familias debió haber sido de 10.600.000 pesos, porque el costo del lote sobre el que se va a construir, que es el aporte del municipio, es de más de 5.000 millones de pesos para 480 familias, y terminó siendo un subsidio de un poco más de 4 millones de pesos porque calcularon solo el costo del área construida, que es de 2.000 millones de pesos. Entonces ya el municipio, a pesar de que está aportando un lote de 5.000 millones de pesos, a la hora de entregarle el subsidio a las familias solo está teniendo en cuenta 2.000 millones de pesos o sea, es decir, una parte del lote, cosa que no entendemos y nunca pudieron contestar por qué razón llevaron, digamos, a esta decisión. Finalmente, al recibir menos subsidio a la familia, pues, ¿qué pasa? Le toca endeudarse más para pagar el lote. Entonces, no entendemos realmente este tipo de decisiones. Entre otras cosas, parte de lo que preguntamos fue el cronograma de construcción de las vías aledañas, porque en este momento el lote en el que se va a construir o se piensa construir ese proyecto de vivienda no tiene accesos, no tiene vías, no tiene vías de acceso. Y preguntamos, bueno, por el cronograma de construcción de esas vías, y nunca nos entregaron ese cronograma, nunca se entregó esa información. La Secretaría de Movilidad y Obras Públicas, pues no, digamos que nunca nos han hablado de cronograma, entonces está en el limbo si realmente se va a construir en el corto plazo estas vías, si va a coincidir con la entrega del proyecto o simplemente se empieza a construir un proyecto sin vías a los lados, como si la gente pobre no tuviera el derecho a tener vías de acceso y simplemente conformarse con la entrega de unos predios. Nosotros somos asignados como concejales ponente. Nosotros como concejales ponentes somos los concejales que nos dan el proyecto de acuerdo, lo estudiamos, lo revisamos y damos una ponencia positiva o una ponencia negativa. En eso, nosotros, quien estudia este proyecto de acuerdo es la comisión primera, que tiene 7 miembros. En esa instalación, la semana anterior se solicitó, hubo por parte de un concejal que solicitó un derecho de petición. En menos de 48 horas, la administración municipal da respuesta a ese derecho de petición, pero habían unas preguntas en esta solicitud sobre el tema de los estudios y el balance económico de la constructora. Una parte es la administración municipal y otra parte es la constructora, que es una empresa privada que se ganó una licitación. Nosotros como concejales ponentes le solicitamos a la oficina jurídica que nos invitara y nos socializara aquí en el recinto del consejo todo el tema de la socialización por la constructora Capital. La constructora Capital hace su socialización, hace toda su socialización sobre los precios, los valores, el monto del precio por totalidad, pero en su momento hay un concejal que solicita por escrito y que por qué la administración municipal no dio respuesta. La respuesta de la oficina jurídica es: nosotros como administración municipal damos respuesta a lo que nos atribuye como administración municipal y la constructora Capital da su respuesta correspondiente. Ellos nos hicieron la socialización y se solicitó a la constructora Capital de que nos hiciera por escrito a los 17 concejales llegar esa respuesta de lo que nos socializaron el lunes anterior. Después llegó la respuesta por la constructora Capital y dio la respuesta como tal de los valores y los precios como tal. No, yo creo que nosotros no podemos ser irresponsables en aprobar un proyecto con tantas falencias de información, porque finalmente todas esas falencias de información tienen que ver con un mayor costo para las familias, un posible mayor costo. Esto incluye en el costo de la vivienda más de 2.000 millones de pesos en ventas y publicidad, por ejemplo. ¿Quién paga eso? Pues las familias pagan eso.
Si no hay acceso, si no hay cronograma de acceso de vías al proyecto, ¿quién paga eso? ¿O quién va a tener los problemas? Pues las familias. Si no recibieron, si no van a recibir 10.600.000 pesos de subsidio que debería ser, porque es el costo de lo que está poniendo el municipio, que es el lote, digamos, como pago en especie, como aporte en especie, no están calculando el total del lote, sino una parte. Pues ¿quién paga ese mayor costo? Las familias. Entonces, finalmente aquí lo que se trataba con las preguntas que hicimos, que no se respondieron satisfactoriamente, con la falta de información que hubo durante todo el proceso, las afectadas son las mismas familias. Un poco el voto es un voto en el sentido de, oiga, pongamos atención sobre las familias. Primero dijeron que las familias tenían que pagar 90 millones de pesos, digamos, sobre los 90 millones se calculaba el 10%, que era el ahorro inicial, el ahorro voluntario. Después dijeron que era 97 millones de pesos. Ahora están diciendo que realmente el costo de la vivienda depende del año en que se entregue. Entonces ya no pueden ser 97 millones de pesos, sino tal vez van a ser más de 100. Entonces finalmente no hay unas reglas de juego claras para las familias y puede que más adelante haya conflictos y problemas por la falta de claridad hacia estas familias que están esperando una vivienda digna, pues que realmente es una vivienda de 45 metros cuadrados, que tampoco, digamos, es una vivienda bastante pequeña, pero están esperando una vivienda digna con claridad en las reglas de juego. Y si no nos dieron claridad hoy en el Consejo Municipal sobre todos estos temas, imagínense ustedes qué le van a decir a las familias cuando se les incremente posiblemente el precio total de la vivienda con respecto a lo que se les había dicho inicialmente, lo que implicaría mayores costos para ellos. Entonces, esa falta de claridad a mí por lo menos no me deja tranquilo eso. No permitieron blindar a las familias dentro del proceso de discusión del proyecto de acuerdo. Vamos a hacerle seguimiento digamos, a esta decisión, vamos a hacerle seguimiento por lo menos para proteger a estas familias digamos, de todo lo que hemos mencionado el día de hoy, que se les garantice la vivienda digna, que se les garantice los subsidios, reglas de juego claras y que no se les estén cambiando los costos de la vivienda, porque según el contrato de fiducia, el proyecto se terminaría en 24 meses. 24 meses quiere decir pues que no veríamos ni siquiera el siguiente año las viviendas, sino que los costos de la vivienda se incrementarían en el siguiente año. Pero eso sí, incrementan el costo de la vivienda, pero el costo del aporte del municipio, que es el lote, se mantiene congelado. Es como si no valiera lo mismo el otro año al siguiente año, cuando pues también el costo de los predios se incrementa. Y asimismo debería incrementarse el aporte del subsidio y calcularse de una manera mayor en la medida en que crece el avalúo año a año de la propiedad privada y del lote que va a aportar el municipio. Eso también se mencionó y no se consideró dentro del proceso. Entonces, digamos que yo lo que veo y me preocupa es una falta de garantías para las familias que quieren acceder a este proyecto. Cabe resaltar que este predio donde está ubicado el lote 28 está ubicado al lado de la avenida Bicentenario. Ese proyecto de la vía Bicentenario está en proceso. Y la calle Séptima ya hemos hecho diferentes visitas, pero desafortunadamente había un propietario que faltaba que le diera esa facultad a la administración municipal del predio. Eso ya lo subsanaron hace más o menos alrededor de 20 días. Entonces la calle Séptima será entregada, la administración municipal en cabeza del secretario de Obras Públicas nos ha socializado acá en el consejo de que esa obra estará en entrega más o menos para el mes de octubre, noviembre, la calle Séptima. La vía Bicentenario está en proyección, pero esa pues tiene unas demoras, pero la calle Séptima sí que se conecta con la constructora y donde va a ser ubicado el proyecto, sí va a ser, se le va a dar apertura en el mes de octubre y noviembre. ¿Por qué dimos una ponencia positiva? Porque pensamos que de 2.581 familias de la ciudad de Zipaquirá solicitaron ese acceso. Y nosotros como concejales de al lado de la vivienda y de la prioridad, como dice nuestra constitución política, de darle una vivienda digna a nuestros ciudadanos y ciudadanas, dimos esa ponencia positiva para que ese sueño de la gente menos favorecida de la ciudad de Zipaquirá acceda a tener una vivienda digna.